matemática, es petróleo, y aparte de mi persona va a haber 3 entrevistadoras, que va a ser Patricia Criollo, la segunda persona Yolanda Chuy y la última es Gloria Pavos. Comencemos con la entrevista. A ver, la primera pregunta, ¿cuál sería tu opinión sobre la producción de hidrocarburos para estos tiempos? La producción de hidrocarburos, buena pregunta. Realmente el Perú, como productor de hidrocarburos, es pequeñísimo. Nosotros, el Estado peruano importa crudos, importa hidrocarburos de Ecuador, de Argentina, de otros países para cumplir con la demanda que existe en el país. He ahí la importancia del proyecto Camisea, que de pronto Camisea es el proyecto más importante del Perú, porque es el único, entre comillas, proyecto de gas natural que abastece al Perú. Y abastece pues, en una fracción, no llega todavía al sur, no llega todavía al norte. Entonces, todavía en producción el Perú pues, puede estar en un 10% que es su potencial, o 5%, que significa que necesita todavía estudios de exploración, pero por montones, para que de esa exploración se determine si hay yacimientos o pozos que se puedan explotar para seguir produciendo petróleo. Todavía es pequeñísimo. Ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos proyectos de extracción de petróleo aproximadamente se aprueban al año? Al año. En realidad, como te menciono, la extracción es poquísima. Lo que más hay son proyectos de exploración, en la cual la selva, Sierra Central y selva, está lotizada en lotes de petróleo, y los lotes se van adjudicando a ciertas empresas de petróleo que ganan una subasta, una licitación, en las cuales se comprometen a hacer exploraciones. De esas exploraciones, que pueden demorar entre 1 y 2 años, recién determinan si es que las pruebas que han desarrollado les da positivo para poder extraer el hidrocarburo. Realmente todavía es incipiente. La mayoría de empresas que existen de petróleo en Perú, aparte del consorcio Camisea y Propetróleo, que son las que producen, las demás todas están en exploración. La tercera pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir para usar un pozo petrolero? Ok, primero se toma en cuenta las imágenes satelitales, en la cual existen imágenes satelitales del terreno, de la zona, del suelo, y por ciertos signos, por cierta coloración, por cierta interpretación en fotografía, se determina a grandes rasgos que puede haber un yacimiento de petróleo debajo de esa zona. ¿Okay? Eso lo desarrolla un geógrafo, un especialista en fotografía de terreno, de suelo. Entonces, por unas imágenes determina, bueno, en esta zona, en estos miles de hectáreas, puede haber petróleo. Paso número 1. Paso número 2, hacen un reconocimiento de campo los geólogos, con sus partidos geológicos, con sus materiales. Caminan por esa zona que supuestamente podría haber en la imagen satelital, y van tomando muestras de roca, de suelo, de vegetación. Estas muestras de roca, de suelo y vegetación son características cuando se encuentra un pozo, cuando hay abajo un pozo de petróleo, ¿correcto? Entonces los geólogos van determinando y dicen, sí, efectivamente deberíamos de ir a un nivel superior, porque si hay indicios superficiales de hidrocarburos, ¿ok? Luego de ese reconocimiento viene la sísmica. La sísmica es cuando tienden una serie de cargas de dinamita o de explosivos a lo largo de una red, tipo una cuadrilla de varias cargas. Las conectan con unos cables, y una vez que detonan esa carga, bota un pequeño movimiento. Ese movimiento es captado por una computadora especial. Esa computadora capta el movimiento, los sonidos y la vibración que ha generado la sísmica, y a través de esa computadora bota una señal que te determina mayor rango de presencia de hidrocarburos. Primero tenías la imagen satelital, luego tenías el reconocimiento de terreno, luego la sísmica te bota un porcentaje y dice, efectivamente, en esta zona, en esta hectárea, en esta cantidad de terreno, puede haber hidrocarburos. Si esa sísmica te da resultados satisfactorios, pasas a un nivel de exploración, en la cual montas un castillo de perforación, como vieron en la foto, ¿correcto? Penetran el suelo y el subsuelo unos 5.000 metros de profundidad. Van perforando todo el suelo, la roca, hasta que llegan a la estructura y empiezan a sacar muestras ya sea de gas o de petróleo, ¿correcto? Esas muestras las prueban, ya sea en calidad y en cantidad, y definiendo si la cantidad y la calidad es buena del hidrocarburo, recién se determina si un pozo es económicamente viable. Solamente los pozos económicamente viables, lógicamente, para un empresario le conviene explotarlo.
Si es que tú sacas un hidrocarburo que no tiene una buena calidad o no tiene una gran cantidad y te sale negativo, lógicamente vas a dejarlo enterrado porque no te conviene económicamente hablando extra. Pues todo un dineral, la inversión es realmente buena. Ahora la siguiente entrevista. La cuarta pregunta es, ¿qué tanto afecta al medio ambiente la extracción del petróleo? La extracción del petróleo en realidad en sus fases de exploración no es muy contaminante porque solamente perforas en un lugar determinado y sacas la prueba y la analizas, que te puede durar 6 meses de perforación. La parte de producción o extracción que tú le mencionas sí tiene su impacto ambiental porque hay que tender tuberías desde donde lo encuentras el gas. Imagínate que Camisea está en Convención en Cusco, ese gas llega hasta Lima. Entonces imagínate la tubería que han tenido que montar en todo ese recorrido de 500 kilómetros para poder llegar el gas. Entonces sí existe una contaminación. Esa contaminación es controlada, esa contaminación se puede mitigar, esa contaminación se puede manejar siempre y cuando se lleve a cabo los controles que se necesiten. Si no hay controles, si no hay una supervisión, definitivamente la contaminación es fuerte, ¿no? Pero no debería ser fuerte si está bajo control ambiental, ¿no? La quinta pregunta es, ¿qué opinas sobre la posibilidad de la reducción de 10 a 3 años para el permiso de exploración? ¿Afectará en gran medida al medio ambiente? ¿Cómo es? De 10 a 3 años. No, yo creo que en gran medida el medio ambiente, no, porque te mencioné que la parte de exploración no es muy contaminante porque simplemente es hacer la prueba, perforar y levantar todo, ¿no es cierto? Eso de 3 a 10 años significa de que quien tiene la concesión petrolera para hacer la exploración no se va a demorar 10 años en hacer 1 o 2 pozos, va a tener que trabajar todo lo que pueda en 3 años. Yo creo que es una buena medida para un poco encontrar los yacimientos y determinar cuáles sirven, cuáles no. Los que no sirven quedan como está, naturalmente cerrados, y los que sirven, bueno, tienen que ser explotados para que el país se desarrolle, ¿no? Pues esta pregunta es, ¿cuándo se estima que se acabará el petróleo en nuestro país? En nuestro país, no, imposible saberlo. Como te mencioné, solo el 5% del gas o del terreno se ha explorado, se ha consumido, o sea que no sabríamos, todavía no existe un dato de cuánto petróleo hay. Lo que hay es Camisea. Camisea tiene para, no sé, 15 años quizás. A partir de 15 años ya no hay Camisea y se acabó todo. Pero se supone que con la exploración van a encontrar un Camisea más por ahí, 2 Camiseas más por allá. No se sabe. La pregunta número 7 es, ¿qué medidas burocráticas debe tener el Estado peruano para revertir el decrecimiento de la producción de petróleo? ¿Qué medidas burocráticas debe de implementar? En realidad, una de esas es incentivar la exploración, en realidad. Incentivar la exploración, ¿cómo? Reduciendo la concesión de 10 años, reduciéndola a menos años para que el empresario que venga a explorar realmente se ponga a explorar lo más rápido posible. También haciendo un poco menos engorroso la burocracia de la aprobación del estudio de impacto ambiental, que tiene toda una seguidilla de etapas de evaluación, de observaciones, y que muchas veces el mismo ministerio se demora en responderte una pregunta 2-3 meses, lo podría hacer en 15 días. Entonces sí tiene mucho que ver que la burocracia no entorpezca y haga su trabajo puntual y no pues se demore un documento dando vueltas por 50 firmas. La pregunta 8 es, ¿cuáles son las medidas, cuál cree usted que son las medidas que el Perú debe tomar para igualar el modelo colombiano-mexicano que en 7 años ha logrado revertir su decrecimiento en un crecimiento sostenible? ¿Relacionados a hidrocarburos? Sí. Ok. Primero, entender de que el Perú no tiene las reservas de petróleo ni de gas, ni Colombia ni como México. Colombia y México, olvídate, tienen una cantidad increíble de hidrocarburos. México es exportador, creo que está entre los 10 primeros, y Colombia tiene un terreno riquísimo en hidrocarburos. Entonces, empezando por ahí, el Perú, no sé si la verdad que no está explorado en realidad el Perú, pero aparentemente no tiene una capacidad energética como la tiene Colombia y México. Pero todo eso se tiene que ver cuando realmente hay una política de exploración y determinar si es que existen o no. Te engañaría si te dijera que tenemos tanto, no se sabe, pero no creo que seamos como México, que es un país gigante, o como Colombia, ¿no? Que tiene 20 años en gas en realidad. Nos lleva bastante ventaja. Sí. La pregunta número 9. Hace poco, en marzo,
salió el libro blanco de hidrocarburos. ¿Considera usted que esta va a ser una buena guía para el Estado para poder revertir los problemas burocráticos que ayuden a optimizar la producción de petróleo? Es una iniciativa, como pueden haber muchas más, y que siempre toda iniciativa tiene algo positivo que se puede implementar en corto, mediano y largo plazo. Así que las que vengan, los instrumentos, las guías, las normas, todas deberían de sumar para mejorar la burocracia, para mejorar las licitaciones y los controles ambientales para los hidrocarburos. Pregunta número 10. ¿Ve a Perú como un exportador petrolero en el futuro? Mira, actualmente Camisea, inclusive con el gas de Camisea, como les menciono, no logramos cubrir la demanda nacional de hidrocarburos, no la cubrimos, tenemos que importar un petróleo malísimo de Ecuador, de Bolivia, pero sin embargo, por las trampas que tiene el Estado, por los gobiernos que ha tenido, estamos exportando, si no me equivoco, gas a México. O sea, para que vean ahí la disyuntiva, ¿no? Estamos importando petróleo contaminado de baja calidad de otros países y estamos exportando gas natural que es relativamente limpio, a diferencia del petróleo, a otros países sin cubrir nuestra demanda. Entonces hay un tema ahí político, un tema que la verdad que depende mucho del gobierno, de poner las bases, y que lo lógico es primero desarrollamos el país, cubrimos nuestra demanda, que todo el mundo tenga su gas en su casa, que las empresas, en vez de botar gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, por quemar carbón, por quemar combustible, deberían estar consumiendo gas natural, que es mucho menos contaminante que el líquido, ¿no? Que el petróleo, ¿no? Continuando con la entrevista, ¿por qué cree usted que la refinería peruana se está quedando tan obsoleta a comparación de la refinería chilena que extrae más productos? Claro. También la refinería, bueno, tenemos la refinería de Pampilla, que está a cargo de Repsol, La Pasa. Tenemos la refinería de Conchán, a manos de Petroperú, y tenemos la refinería de Talara, a manos de Petroperú también. Entonces, acá hay un juego medio como que la regla es que si es la empresa privada o es el Estado. El Estado con Petroperú en realidad ha sido pésimo administrador de esta empresa pública. Entonces, como ha sido un mal administrador, ha habido mucha corrupción, ha habido un mal manejo. Entonces, esta empresa, Petroperú, ha gastado la plata en planillas, en inversiones innecesarias, y no se ha preocupado por hacer la remodelación o hacer la reinversión de su refinería, ¿no? Entonces también es un tema político que este gobierno ha intentado hacer alguna cosa por ahí, pero todavía falta muchísimo para que se... Bueno, creo que ya han aprobado, si no me equivoco, un proyecto para reformar la refinería de Talara. Sí, la están ya ahorita reconstruyendo, remodelando, ¿no? Remodelando, y bueno, eso es un gran avance. Y la refinería de La Pampilla, en manos de Repsol, también tiene unas inversiones, pero todavía es bajo, ¿no? Todavía es obsoleto. Y para finalizar, ¿tiene usted conocimiento sobre lo que es el biodiesel? Biodiesel, sí. En realidad, bueno, hay gasol y biodiesel. El biodiesel, propiamente dicho, no tiene nada que ver con el hidrocarburo, en realidad, ¿no? El biodiesel lo puede generar de una combustión o de una digestión de un material orgánico, ¿no es cierto? Que puede ser caña de azúcar, que puede ser otros recursos vegetales, palma, y una serie de vegetales que te generan con un proceso obviamente de alcoholización, una serie de procesos petroquímicos generan un combustible que le llaman el biodiesel, ¿no? El problema con el biodiesel es que su rendimiento y su calidad no es muy buena como el combustible, en realidad. Es ahí la disyuntiva. Tú puedes generar biodiesel de la basura, de las comidas, de los vegetales, pero ese compuesto que generas como biodiesel no es un producto pues de calidad que tú quieras meter a tu carro o que quieras generar para que hagas alguna generación eléctrica. Su poder calorímetro, su combustión, su poder, lo que es el combustible propiamente dicho, que significa para mover, para generar la energía, no es muy bueno. Entonces, falta muchísimo todavía a nivel mundial, en realidad, ¿no? Para que el biodiesel sea un producto comercial y que desplace al petróleo, que el petróleo en realidad el combustible de ignición y ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Okay.